Colombia tiene construcciones innovadoras, elegantes, funcionales e imponentes que atraen al turista, pero sobre todo que cuentan una historia sobre nosotros. Sí, así es. No creerás que siempre tuvimos edificios de apartamentos y autopistas de 8 carriles. No. Llegar a las construcciones que tenemos necesitó de un largo recorrido, influenciado por la migración, el poder y el dinero. Nuestra infraestructura ha estado atravesada por menciones en Guinness Records, premios internacionales de ingeniería y bienales de arquitectura. Pero, ¿cómo es que llegamos a tener una infraestructura tan moderna y que tiene que ver con nuestra historia? No se preocupen, yo se los voy a contar porque eso lo sé de memoria. Para entender cómo fue que la infraestructura colombiana llegó a ese alto punto de innovación en sus métodos constructivos, debemos devolvernos unos 5 siglos. A mediados del siglo XVI, cuando aún vivíamos en la Nueva Granada, bajo el dominio e influencia cultural de los españoles, las ciudades estaban construidas a partir de la Plaza Mayor, que tenía un trazado cuadrangular en el que reinaban los 3 poderes: el religioso, el gubernamental y el judicial, siendo el religioso el más importante para la época. Entonces, se decía que ninguna edificación podía estar por encima de la que se dedicaba a Dios. Esa estructura de Plaza Mayor todavía se conserva en muchos de nuestros pueblos y ciudades. La imagen de la antigua Santa Fe duerme en los viejos álbumes que la vista recorre con nostálgica añoranza. En las ciudades hispanoamericanas, el centro de la ciudad lo constituía la Plaza Mayor y esta la presidía el templo o la iglesia mayor. A partir de esta plaza se irradiaban las calles y en los bordes de la ciudad se fundaban los conventos religiosos. Entonces, así tenemos, hacia arriba tenemos Santo Domingo, San Francisco, el convento de los agustinos, que después se desplaza hacia el sur. Todos sobre este eje son conventos masculinos. En 1595 se funda el primer convento femenino, que es el de la Concepción, que está detrás de lo que es hoy la actual alcaldía. Los conventos femeninos que tenían la autorización de la corona española, que siguieron después de la fundación de la Concepción, fueron Santa Inés y Santa Clara, que están por debajo de la carrera octava. Era pues una ciudad que se destacaba por todas esas edificaciones muy elevadas que configuraron el panorama y la visual de la ciudad. Pero el nacimiento de la República, luego de la gesta independentista, hizo de Colombia una nación donde el poder de los ciudadanos se haría sentir. Y eso se reflejó en la arquitectura. La religión poco a poco dejó de ser el poder más importante para darle protagonismo al poder civil, que necesitaba sus propias construcciones. El uso de los claustros de las órdenes religiosas para edificios públicos fue una de las soluciones que tuvo el Estado colombiano para irle dando espacio a las oficinas de un Estado que crecía y que requería cada vez más de esto. Tomás Cipriano de Mosquera en 1861 acaba de triunfar en la guerra civil, de tomar el Estado. Él es dictador en esos momentos y dicta un decreto por el cual se le expropia, se le quita sin indemnización a la Iglesia Católica todas las propiedades que tenía. Fue una práctica en el sistema de creencias católicas en todo el mundo y por supuesto entre nosotros, dejar propiedades en renta a perpetuidad para que se dijera misa por el alma del difunto. En 1861, con el objeto de sacar a la circulación comercial todos estos bienes, se decreta la desamortización de bienes de manos muertas. El Capitolio Nacional, símbolo de la nueva república, es ejemplo de la influencia extranjera en nuestra arquitectura. En 1848, cuando empezó a construirse, todavía no teníamos arquitectos ni ingenieros en Colombia. Por eso, llegaron arquitectos como el antillano Thomas Reed, el italiano Pietro Cantini y el francés Gaston Lelarche para levantar este edificio. Ellos y otros arquitectos europeos dejaron una prolífica obra en Colombia, como el Palacio de Nariño, el Palacio Liébano
y el Palacio de San Francisco en Bogotá, entre otros. La gran obra de arquitectura del siglo XIX que simboliza la República es, sin lugar a dudas, el Capitolio. El Capitolio demanda un esfuerzo enorme. Se comenzó en 1850 y se termina en 1917. Es decir, muy pocos edificios tardan tanto en construirse porque había problemas presupuestales cada rato y se quería hacer un edificio de una gran magnitud. Y el Capitolio representaba pues los poderes, el legislativo, que era fundamental para la construcción de una nación liberal, moderna, independiente, soberana, y tiene como elemento particular, que es de Reed, pero que se respetó a la larga, es el no tener cúpula. A mi manera de ver es muy acertado que no tenga cúpula, porque le da una horizontalidad muy buscada según el arquitecto, muy democrática, esa horizontalidad y ese atrio transparente al cual se ingresa a través de esas columnas, se ingresa a otro patio como una forma de recibo del pueblo. Es un edificio que tiene una enorme dignidad neoclásica y a la vez es un edificio que invita a la participación. En las primeras décadas del siglo XX había dinero, pero no fábricas. En esa época el cemento se traía del extranjero y era muy costoso. Por eso las construcciones, aunque lujosas y llenas de adornos, fueron realizadas con materiales propios de la región. La gran muestra de este nacer de la arquitectura nacional quedó reflejada en la exposición arquitectónica por el primer centenario de la independencia en 1910. De esas obras queda muy poco hoy en día. Sin embargo, permitieron que surgieran los primeros arquitectos colombianos. A eso se sumó un acontecimiento político que incidió en el desarrollo de la infraestructura de Colombia, la pérdida de Panamá. Cuando se logra que Estados Unidos acepte que va a dar una indemnización, pues eso se recibió con un sentimiento agridulce porque era como cambiar un pedazo de la patria por dinero. Sin embargo, poderoso caballero es don dinero y fue muy bien recibido. Ese dinero llega y básicamente, digamos, cubre los gastos del Estado en esos 5 años que van del 25 al 30. Yo diría que esto que solemos llamar arquitectura republicana se concentra en esos 5 años, porque es el momento en que el Estado tiene mucho dinero para construir y lo hace con edificios muy significativos y que para la historia de la arquitectura son muy importantes. En Bogotá tenemos, por ejemplo, el Palacio de la Gobernación en la Jiménez con Séptima, y el gran beneficiado de eso va a ser Manizales, que tuvo la buena suerte de quemarse en el 25 y después en el 26, de manera que la reconstrucción de Manizales, que hoy en día todo el patrimonio arquitectónico de Manizales, del cual están muy orgullosos los manizalitas, pues fue pagado con dineros de la indemnización de Panamá. El crecimiento acelerado en la construcción de edificios llevó a crear en 1934 la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La Sociedad Colombiana de Arquitectos fue creada solo por 9 arquitectos. Carlos Martínez Jiménez, el director de PROA como presidente, Roberto Pachón, Alberto Manrique padre, Alberto Manrique hijo, Ignacio Martínez y otros más, con la intención de dar a conocer la profesión, que es tan difícil que la sociedad entienda qué es lo que hace un arquitecto. Por eso tantas veces nos dicen ingeniero. Entonces era bregar porque la profesión fuera introducida, respetada, solicitada y hecha. Otro factor que sería vital para el desarrollo de la infraestructura en el país fue la creación de la primera Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en 1936. La creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Colombia fue muy importante porque antes de que eso sucediera,
Hay que recordar que los ingenieros tenían una especialización en arquitectura, si no había, digamos, como un gremio profesional de arquitectos, sino de ingenieros que se dedicaban a la construcción y al diseño. Y a partir de la constitución de esta, pues, de la creación de esta facultad, pues ya Colombia tiene un gremio de arquitectos y eso también facilita que mucha gente estudie arquitectura porque ya no tiene que salir de Colombia. Antes de que eso sucediera, las personas que querían ser arquitectos tenían que viajar a Chile o tenían que viajar a Europa para poderse profesionalizar. Serían el suizo Le Corbusier, junto con el alemán Leopoldo Rotter, quienes instalaron el modernismo en la arquitectura colombiana. Leopoldo Rotter es un arquitecto alemán. Él, pues evidentemente se forma en su país, y algo con lo que no contaba, que los nazis sí, y es que usualmente ellos revisaban cuál era el origen familiar de todo el mundo y le encontraban siempre un antepasado judío, que eso fue lo que le pasa a Rotter. Previendo una posible persecución, decide emigrar a Colombia, donde se encuentra con ese proyecto para crear una ciudad universitaria. La Universidad Nacional, que había sido creada en 1867, funcionaba en muchos edificios y durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo se toma la decisión de hacer una sola universidad, la ciudad universitaria, y se le encargan su diseño a Leopoldo Rotter. La arquitectura moderna se caracterizó por construcciones de líneas rectas y formas simples. Sus paredes blancas y sus espacios funcionales fueron a la vez pensados para el disfrute de lo estético. Esta tendencia puede verse reflejada tanto en la ciudad universitaria como en el estadio de béisbol de Cartagena y la plaza de mercado de Girardot. Sí, antes de que entrara en vigor, digamos, o en rigor la arquitectura moderna, había una tendencia neoclásica en donde se solía, digamos, hacer una arquitectura muy ornamentada, tenía balaustres, tenía cornisas, tenía muchos elementos ornamentales que, a juicio, digamos, de esa nueva arquitectura que está más inspirada en la máquina, que está más inspirada en la función, sobraba. Por consiguiente, una simplificación al máximo de toda la ornamentación. La ingeniería, por su lado, estaba ocupada construyendo esas vías que conectaban a las principales ciudades del país, a pesar de que la geografía colombiana no se la ponía fácil. Una de las grandes características que tiene el país es su geografía, lo que marca que haya unas grandes distancias en dificultad, más que en kilómetros, entre una región y la otra región, porque hay que atravesar las cordilleras. Luego, desde el comienzo, desde el siglo XVI, uno de los grandes retos fue comunicar las regiones de las que está compuesta Colombia. Y eso se venció con esfuerzos, con dinero y con ingeniería. Aquí hay ingenieros desde el siglo XVI construyendo los caminos reales. Y eso va a quedar. Y muchos de los caminos actuales pues, van a seguir los viejos caminos de la época colonial. En los años 50, el gobierno tenía un marcado interés por limpiar esa imagen de violencia que nos dejó el Bogotazo. Por eso, hubo un importante empuje para la construcción de nuevos edificios en varias ciudades como Medellín, Manizales, Cali y Popayán. Allí destaca también la construcción de la Catedral de Sal de Zipaquirá, que fue un gran hito al ser una iglesia construida bajo tierra. Detengámonos antes por breves minutos para admirar el prodigio que nació en la entraña de las minas, la Catedral de Sal. En esa época comenzó lo que muchos conocen como el auge de la arquitectura en Colombia. La década de los años 50 es una década fenomenal. No solamente por Rojas Pinilla, sino porque sucede un fenómeno brutal de modernización del país. No solamente los sistemas de transporte, sino proveer de vivienda a tantos ciudadanos. La anexión de los municipios, por ejemplo, al caso de Bogotá es muy importante. La técnica, los materiales, las herencias, las formaciones de arquitectos en el exterior dejan en todo el país unos ejemplos verdaderos que sobreviven hoy de excelentes arquitecturas. Una de las construcciones importantes de esta década es el Aeropuerto El Dorado, concebido y construido de una forma completamente moderna y revolucionaria. Y con el aeropuerto, por ejemplo, la apertura de grandes vías, la calle 26, la Avenida de las Américas, la ampliación de la carrera 10ª y muchas otras, ¿no?, que permiten a la ciudad
avanzar hacia su periferia, crecer y prepararse para la década de los 60. En esta misma época se destacaron mujeres arquitectas como Luz Amorocho y Eugenia Mantilla de Cardoso, quien diseñó el Auditorio León de Grave, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura. La primera mujer arquitecta en Colombia es Luz Amorocho. Era la única mujer entre todos sus compañeros hombres y ella tiene unos recuerdos maravillosos, o tenía porque ya murió, unos recuerdos buenos y malos de sus compañeros y de la universidad y luego de su carrera profesional. Luz Amorocho era como el Quijote, es decir, me podrán quitar todo pero el entusiasmo no me lo quitan. Esta sensación de luchadora, de mujer contra el mundo, de alegría fundamental para enfrentar sus circunstancias, y ella tuvo la valentía de ser innovadora, no solamente en su manera de vivir, sino en su manera de hacer arquitectura. En los años 60 ya existían varias facultades de arquitectura en distintas universidades del país. Muchos de sus egresados ganaron las primeras bienales de arquitectura que se organizaron en Colombia. Pero luego vendría el culto a la altura, detrás del cual había un interés por demostrar que éramos un país en progreso. Con construcciones como el edificio de Avianca en Bogotá, la Torre del Café y el edificio Coltejer en Medellín, además de la icónica Torre Colpatria. Como ven, la modernidad elevaba monumentos al nuevo poder, la economía, dejando a la religión un poco más abajo. En ese momento en que todo era concreto, gris y cuadrado, aparecieron las curvas y el ladrillo. Mejor dicho, apareció Rogelio Salmona. Rogelio Salmona para la arquitectura colombiana es tan importante por la arquitectura del lugar. Es una arquitectura en donde convergen diferentes elementos del contexto geográfico, del contexto social, del contexto cultural, en donde a través de los materiales, de los espacios abiertos, de las especies botánicas, va a crear todo un escenario para la vida, ¿no? Una vida que se va a revelar en términos de valores democráticos, de espacios para estar, ¿no? para el disfrute humano, para la reivindicación de derechos sociales, ¿no? Es una arquitectura que se abre, ¿no? Que es una arquitectura que abraza, es una arquitectura que a través de la materialidad las pone en servicios de los ciudadanos. Para Rogelio Salmona la arquitectura no se crea, sino se recrea a sí misma. O sea, es un proceso histórico de la humanidad que lleva miles de años, en donde él entiende que él hace parte de ese proceso, ¿no? Y que es solo un elemento en toda esa gran historia que tiene la arquitectura. Entonces, a él no le da miedo de evocar a lo que le gusta a sus maestros, como a Le Corbusier, como a Alvar Aalto, como a Wright, pero también arquitecturas como la prehispánica mexicana o la arquitectura mozárabe, en donde va a tomar diferentes elementos y los va a conjugar y las va a poner a servicio de la ciudadanía y de los espacios públicos, de los espacios para el ciudadano. Pues Salmona, que trajo de nuevo al primer plano la estética del diseño en comunión con la naturaleza, jamás se imaginó que unos años después, una obra de ingeniería colombiana alcanzaría un Guinness Record que se mantendría durante 30 años. Esta noche tenemos un tema que ocupa las primeras páginas de los periódicos en el día de hoy y que ocupó la atención de gran cantidad de público en Bogotá. Se trata del desplazamiento del edificio Cudecom, situado en la avenida 19. Uno de estos momentos exóticos, por llamativos, por interesantes en la historia reciente de Colombia, por supuesto fue el traslado del edificio Cudecom. El edificio Cudecom estaba en la Caracas con 19. Era un edificio de los años 50 que había que solucionar porque en la ampliación de la avenida 19 se convirtió en un obstáculo. Y proponen mover el edificio. Y era cortarlo, o sea, separarlo de los cimientos y mediante unos rieles que se construyen, poder mover el edificio a unos nuevos cimientos, 29 metros a un lado, lo que le daba el espacio suficiente a la 19. Es un momento muy interesante y que demuestra además que ha sido un éxito total el sistema utilizado para trasladar la carga a las nuevas carrileras. Era un carnaval completo, incluía ahí
había paseo de olla, que llegaban las familias completas allá a pararse, los vendedores ambulantes, todo eso era un espectáculo, ver correr un edificio, pero la idea es que nadie veía correr el edificio, nadie se veía. ¿Por qué? Porque usted paraba y de pronto decía, bueno, arranca. Entonces empezaban a escucharse los gatos, los motores de los gatos, que comenzaban tan a sonar. Pero entonces decía, bueno, en este momento acaba de correr 10 centímetros. Unos 10 centímetros, la gente, otra vez descanse, los ingenieros revisando. Habrían pasado por ahí unos, 10 minutos cuando otro empujón. Acaba de avanzar 15 centímetros. Entonces era imposible que la gente detectara el movimiento, ¿no? También yo recuerdo que algunos, por ahí apareció gente con unas reglitas donde las colocaban así, entonces más o menos detectaban, digo, sí, miren, está avanzando. Y la gente se acercaba y decía, pero un momentico, ¿cómo avanza? Es que nadie veía nada. Y habrían pasado, digamos, por ahí 3 horas o 4 horas, cuando más o menos comienza a verse la nueva posición del edificio Cudecom, ¿no? Cuando comienza el desplazamiento. La singularidad del hecho de poder mover un edificio se convirtió en la demostración de la capacidad y de la inteligencia de la ingeniería y en general del colombiano, lo cual se movió motivo de orgullo nacional. O sea, entró a la memoria porque es de esos hechos positivos, singulares, que indudablemente, aunque ya nadie se acuerda de que es el edificio Cudecom, no es que todo el mundo de alguna manera se acuerda del edificio que movieron en Bogotá. Bueno, él tuvo toda la razón, los ingenieros no se equivocaron en ningún momento y la operación resultó todo un éxito. Pero ese no fue el único orgullo de la infraestructura colombiana que mereció la atención internacional. En el mismo año, unas cuadras más al norte de Bogotá, se comenzó la construcción del edificio UJI, pero no como estamos acostumbrados, cada piso desde el suelo hacia arriba, sino todo lo contrario. Fue hecho de arriba hacia abajo. Este lugar es un lote sobre la carrera 13 con calle 39 en Bogotá, que es un lote alargado y estrecho, de manera que hacer un edificio de oficinas, que era lo que se quería hacer en ese momento, significaba que las columnas que llegaban de los pisos altos a la parte baja del edificio iban a atravesar los parqueaderos, iban a ser muy difícil la solución. Por eso empezamos a estudiar la posibilidad de no tener columnas o tener columnas muy espaciadas. Ustedes pueden ver en la toma que están detrás de mí cómo el edificio literalmente no tiene columnas, es un edificio que vuela. Entonces, ¿cómo se sostiene un edificio sin columnas? Una de las ideas que encontramos nosotros, que existía como antecedente y que estaba en ese momento empezando a desarrollarse en Europa y en Norteamérica y en Sudáfrica, era colgar los edificios de una estructura superior, de manera que los edificios no tuvieran columnas que descendieran hacia el piso, sino que estuvieran literalmente suspendidos de los pisos altos. Eso permitía entonces tener un edificio con los pisos libres, sin columnas, con muchas ventajas arquitectónicas y de uso, y evidentemente en este caso era lo que viabilizaba que el edificio pudiera ser un edificio de oficinas. Aunque se han hecho más de 30 edificios por sistemas análogos al edificio UJI, este edificio es único. Es único en Sudamérica, ha sido un edificio muy estudiado por la comunidad profesional. Es un edificio que fue reconocido como un bien patrimonial hace 2 décadas en el caso bogotano y ganó por votación en una asamblea del concreto en Cartagena la condición de ser una de las 10 maravillas del concreto en Colombia. Y es un edificio que tiene un gran valor arquitectónico porque realmente es un edificio que tiene una concepción muy distinta de la concepción tradicional de espacios por la flexibilidad que este sistema estructural prevé. Iniciando el siglo XXI, el concurso público fue de gran importancia para el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo con un fuerte componente social. Hacia mediados de los 2000, Colombia fue posiblemente uno de los países más vistos a nivel internacional de su valor como arquitectura. ¿Y por qué era tan vista y tan valorada sobre todo? Por su condición de ser arquitectura pública y de transformación social. Proyectos como los que se desarrollaron en Medellín en los años 2000, proyectos como los que se desarrollaron en Bogotá en algún momento anterior y posterior, fueron ejemplos a nivel mundial y fueron ejemplos que transformaron la forma de pensar cómo se podía hacer una arquitectura urbana, una arquitectura que realmente pudiera transformar los sectores más necesitados de Colombia. Con el tiempo eso se fue diluyendo
se fue diluyendo porque había menos interés de los políticos realmente en hacer inversión sobre proyectos específicos de transformación. Y en la mayoría de los casos lo que terminó sucediendo es que nuestra arquitectura pública dejó de hacerse por concurso. Y uno de los mecanismos más importantes que tenemos nosotros es el concurso público. Hemos sido ejemplo en Colombia del concurso público anónimo y abierto, por lo general organizado por la Sociedad de Arquitectos. Y hoy en día muchos de esos proyectos no se hacen por concurso. El concurso permite escoger el mejor proyecto. Yo creo que el futuro de la arquitectura es construir pensadores que sean capaces de construir una forma de vivir cada vez más cercana a lo común, a la vida que permita que las comunidades puedan vivir en sí, en conjunto, en donde la diferencia pueda estar presente. Hazañas como las del CUDECOM y el UJI nos recuerdan la importancia del trabajo mancomunado entre ingenieros y arquitectos y son muestra de que este tipo de logros fueron y siguen siendo posibles. Desde la colonial, que le rendía culto a Dios, hasta la actual, que reflexiona sobre su relación con el medio ambiente, la arquitectura colombiana se sigue preguntando sobre la forma como concebimos los espacios y las realidades sociales a partir de las edificaciones y del espacio público. Nuestra arquitectura nos muestra que el futuro cada vez más está en volver a las raíces, en recordar el pasado. ¿Y tú? ¿Cómo sientes que te relacionas con los territorios y espacios que habitas?